Gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Saludos afectuosos, amada familia en la fe. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para celebrar juntos la grandeza de nuestro Dios y poder así también ser edificados por su palabra. En esta oportunidad nos corresponde un tema bien interesante, en cierta medida contracultura a lo que es la tradición que hemos heredado del catolicismo en América Latina. Sin embargo, considero que es muy pertinente tocar este tema que he titulado Emmanuel hoy por las implicaciones teológicas que tiene para nosotros como seguidores de Jesucristo y a la vez el conjunto de beneficios que nos aporta Emmanuel hoy a cada uno de nosotros en nuestra individualidad como familias y como la familia de Dios. Espero que el tiempo que estemos juntos sea de gran provecho para todos nosotros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de nosotros y Dios nos otorgue espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, de tal manera que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender esas verdades sencillas, pero transformadoras que encontramos en Emmanuel, Dios con nosotros. Navidad, Navidad. ¿A quién no le gusta la Navidad? A todos nos gusta la Navidad. Seamos niños, jóvenes, adultos mayores, a todos nos gusta la Navidad. Es un tiempo especial cuando la familia se reúnen y disfrutan momentos de mucha calidez. Es un tiempo de música especial, villancicos, aguinaldos, las gaitas en el caso de nosotros aquí en Venezuela. La comida, ¡ay, la comida! ¡Qué delicia! Yo debo confesar que a mí me fascina la hallaca, el pan de jamón, el asado negro, el pernil hecho a la brasa, la ensalada de gallina, el dulce de lechosa con un trozo de queso. Realmente es una exquisitez la comida de Navidad y todos disfrutamos ese periodo del año. Incluso hay algunos que esperan de manera ansiosa el 25 de diciembre específicamente a las 12 de la noche en punto para hacer los intercambios de regalos y bueno, disfrutan un montón en realidad. Pero debemos preguntarnos con mucha honestidad, los hijos de Dios, ¿es esta fecha el 25 de diciembre cuando nosotros debemos celebrar la Navidad, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros? Quizá alguno estará pensando en este momento, oye Jorge Eliezer, pero qué importancia tiene que celebremos la Navidad el 25 de diciembre u otra fecha en el año. Da igual Jesucristo nació. Bueno, permíteme decirte que sí tiene una gran importancia y se debe precisamente
a las extraordinarias implicaciones de la fecha cuando nació Emmanuel, Dios con nosotros. Y aparte de esto, los formidables beneficios que Emmanuel tiene para otorgarnos a ti y a mí de una manera muy particular, a nuestras familias y a toda la familia de Dios. La historia atribuye al emperador, el gran Constantino, y al Papa Julio I, que en el año 354 ellos quisieron cristianizar una de las fiestas paganas más populares en Roma. Me refiero a las Saturnales. Esta fecha del solsticio de invierno venía celebrándose de manera consecutiva durante los últimos 6 siglos. Y el emperador Constantino y el Papa Julio I quisieron cristianizar esta fiesta pagana y acreditaron al día 25 de diciembre como el día cuando Jesús nació, el día cuando entonces la cristiandad en el mundo entero tenía que celebrar la Navidad. Quiero invitarte ahora a que juntos descubramos si realmente el emperador Constantino y el Papa Julio I tenían razón para designar el 25 de diciembre como la fecha cuando nació Emmanuel, o si realmente hay otra fecha muy distinta y muy, pero muy interesante para todos nosotros, los cristianos, y para la humanidad en general. Hay algunos objetivos que me gustaría alcanzar para todos nosotros en esta presentación. Una vez que haya finalizado la misma, tú y yo habremos sido desafiados como discípulos de Jesucristo, en primer lugar, a reconocer la importancia de la fecha del nacimiento de Emmanuel y celebrarla cuando corresponde. En segundo lugar, habremos sido desafiados a disfrutar de los exclusivos beneficios que nos otorga Emmanuel, Dios, con nosotros. Y por último, habremos sido desafiados a renunciar a tradiciones paganas que le restan pureza a nuestra fe cristiana. Para desarrollar nuestro tema y alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en esta oportunidad, vamos a revisar básicamente 3 tópicos. En primer lugar, la historia. Necesitamos realizar una reconstrucción histórica para poder entender exactamente cuándo nació Emmanuel, Dios con nosotros. Luego, revisaremos el tópico de las implicaciones del nacimiento de Emmanuel en esa fecha muy particular que vamos a descubrir juntos. Y por último, el tópico de los beneficios que trae Emmanuel para todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Bien, comencemos inmediatamente por la reconstrucción histórica. Lo primero que necesitamos es familiarizarnos con el calendario hebreo, que es un calendario solilunar establecido por Dios mismo para el pueblo de Israel. Es un calendario que tiene 12 meses, desde el mes de Nisán hasta Adar. Y cada cierto tiempo, 3 años, existe lo que llamamos un año bisiesto y se presenta un segundo Adar que recibe el nombre de Be-Adar. Ahora, en este calendario coexisten 2 tipos de años diferentes. En primer lugar, está presente el año religioso, cuyo primer mes es el mes de Nisán y el séptimo mes es el mes de Tishri.
Luego coexiste en segundo lugar el año civil, cuyo primer mes es el mes de Tishri y el séptimo mes es el mes de Nisan. Como podemos ver, estos dos meses, Nisan y Tishri, son cabeza de año. Uno del año religioso y el otro del año civil. Son los dos meses más importantes dentro del calendario. En el mismo podemos ver, por ejemplo, que en el mes de Nisan están presentes tres de las fiestas que Dios estableció como solemnes en Levítico capítulo número 23. Allí se celebran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. En el mes de Tishri, que viene a ser el séptimo mes del año religioso y el primer mes del año civil, se celebra la fiesta de las trompetas o shofarim, también conocida como Rosh Hashanah. El 10 de Tishri se celebra el día de Yom Kippur, el día del perdón. Y a partir del día 15 de Tishri hasta el 22 se celebra la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Luego, en el mes de Sivan, 50 días después de la celebración de la fiesta de la Pascua, los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando la fiesta que se conoce con el nombre de Shavuot o también como la de Pentecostés. Así que este es el año civil y es el año religioso también, que ambos coexisten dentro del calendario hebreo. Ahora bien, es interesante que una vez que estamos familiarizados un poco con el calendario hebreo, veamos el primer dato histórico que tiene que ver precisamente con este calendario hebreo. Y ese dato histórico lo encontramos en Lucas el capítulo 1, el verso 5, lo cual luego tendremos que entenderlo a la luz de Primera de Crónicas, el capítulo 24, específicamente el verso número 10. Veamos qué nos dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué nos llama la atención de este dato histórico que registra el historiador Lucas? Es el hecho de una clase sacerdotal a la que pertenecía Zacarías, llamada Abías. ¿Qué es esto de una clase sacerdotal? Necesitamos comprender esto como si todos fuésemos niños de 5 años. El rey David, para este momento histórico que se registra allí en Primera de Crónicas, el capítulo 24, ya había trasladado el arca del pacto que había permanecido por 3 meses en la casa de Obed-Edom a Jerusalén y lo había colocado en una tienda que él había preparado para el arca del pacto. Esta tienda recibe el nombre de el tabernáculo de David. Esto lo encontramos registrado en Primera de Crónicas, el capítulo número 16. Pero el rey David, como era celoso por la presencia del Señor y quería que constantemente se estuviese adorando la presencia del Señor, estableció durante los 12 meses del año guardias sacerdotales que constantemente adoraran a Dios. De allí que cada mes del año religioso existían 2 clases sacerdotales haciendo guardia, brindando adoración en la presencia del Señor. Por ejemplo, en el mes número 4, que es el mes de Tamuz, es donde encontramos la orden sacerdotal de Abías. En la primera parte del mes de Tamuz estaba la clase sacerdotal de Cos, brindando adoración a Dios. Pero en la segunda parte del mes de Tamuz estaba la clase a la que pertenecía
el sacerdote Zacarías. Y esto es un dato sumamente interesante para que podamos comprender la fecha cuando nació Emmanuel, Dios con nosotros. Porque siendo el mes número 4 dentro del calendario religioso de los hebreos, es allí donde podemos ver el momento cuando Elizabeth quedó embarazada. Justo saliendo de su guardia, el sacerdote Zacarías se llegó a su esposa y ella concibió. Y esto ocurrió en el mes de Tamuz. Recordemos el dato histórico. Mientras Zacarías estaba realizando su guardia sacerdotal, llegó un ángel del Señor. Y entonces le dijo que su esposa, que era estéril, concebiría. Y bueno, en el diálogo ocurrió algo que no le pareció bien al ángel enviado por el Señor y Zacarías quedó mudo. Pero eso no le representó un problema para que al terminar la guardia llegara a su casa y embarazara a su esposa Elizabeth. Y esto ocurrió en el mes de Tamuz. Como lo vemos, es el mes número 4 del calendario religioso. Ahora, esto es sumamente interesante porque cuando contamos 6 meses a partir de Tamuz, el mes Abad, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, y luego llegamos al mes 6 del embarazo de Elizabeth, encontramos otro dato histórico interesante, y es que María, la esposa de José, que era prima de Elizabeth, la fue a visitar. Y ocurrió un milagro allí en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista, que este fue el nombre que le pusieron al hijo de Zacarías, y Elizabeth saltó. Y entonces Elizabeth tuvo unas palabras de exaltación para María. Pero justo en este 6º mes del embarazo de Elizabeth, fue cuando María concibió del Espíritu Santo a Emmanuel. Qué hermoso este dato, porque esto nos permite entonces ir llevando a cabo la reconstrucción histórica. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, María concibe del Espíritu Santo. Luego, 3 meses después, en el mes de Nisan, que es el primer mes del año religioso, nace Juan el Bautista. Pero han pasado 3 meses. Faltan 6 meses para completar los 9, y entonces así naciera el Salvador de la humanidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero precisamente, habiendo nacido Juan el Bautista en el mes de Nisan, 3 meses después de haber concebido María del Espíritu Santo, transcurren 6 meses. Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. Y en el mes de Tishri, el mes 7º del calendario religioso, allí justo es cuando nace nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre, indicado por un ángel, le dijo a María que le colocara Emmanuel, Dios con nosotros. Y este mensaje fue expresamente dado a José en sueños. Tanto José como María entonces cumplieron con la directriz que el ángel le dio de colocarle por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, en este mes de Tishri, como ya había mencionado, se celebran 3 de las fiestas solemnes que Dios estableció en Levítico 23. La primera es la fiesta de Shofarim, la fiesta de las trompetas. Luego, el 10 de Tishri, la fiesta de Yom Kippur. Y luego, desde el 15 en adelante, la fiesta
de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, que es precisamente, por los datos teológicos que tenemos, la fecha probable cuando nació nuestro Redentor Jesús, Emmanuel. Así que es interesante que podamos comprender este panorama histórico, porque no fue el 1 de Tishri cuando nació nuestro Señor, que es el día de la celebración de la fiesta de las trompetas o shofarín. No es el 10 de Tishri, que es cuando se celebra precisamente la fiesta de Yom Kippur. Fue en el contexto de la fiesta de Sukkot, que va desde el 15 hasta el 22, y ya veremos exactamente por qué. ¿Qué celebraba la fiesta de Sukkot? La fiesta de Sukkot celebraba la presencia, la compañía de Dios durante 40 años de travesía por el desierto al pueblo de Israel. Leemos en Levítico el capítulo 23, el verso 34, lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ahora, durante la travesía que hizo el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, Dios estuvo con ellos cada día. Durante el día, Dios los acompañaba con una columna de nube, y durante la noche los acompañaba con una columna de fuego. Como les mencioné, en esta fiesta de los tabernáculos o Sukkot, precisamente se celebraba la presencia de Dios en medio de Israel. Leamos lo que dice Éxodo, el capítulo 13, el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El verso 22. Nunca, oiga bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí lo podemos ver representado en algunas imágenes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Emmanuel? ¿Qué tiene que ver el nombre que el ángel le indicó a José y a María en sueño para que le pusieran por nombre a ese hijo que había concebido María del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos? Tiene que ver muchísimo, y es aquí donde vemos la principal razón para entender que durante este momento histórico de la celebración de la fiesta de Sukkot, nació Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando revisamos un dato bíblico muy interesante, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 14, allí continuamos armando este rompecabezas histórico. Dice Juan: y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, desde el verso número 1 de este capítulo 1, cuando dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Llega al verso 14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Ponga especial atención a esta palabra: y habitó entre nosotros. Abre Juan un paréntesis y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este verbo habitó en el texto griego es el verbo
es kenosen, que significa hacer tienda, hacer cabaña, hacer tabernáculo. Y es la palabra equivalente en el griego para la palabra en hebreo Sukkot, que significa tienda, cabaña o tabernáculo. Amado hermano, no hay lugar a dudas. Precisamente Jesús el Salvador recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, porque nació precisamente en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, la cual celebraba la compañía de Dios, la presencia de Dios durante toda la travesía, durante 40 años en el desierto al pueblo de Israel. En este sentido, es una especie de acto profético que Dios mismo ha orquestado en la historia de la redención. Dentro de su plan redentor, Dios concibió que Él se encarnaría en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, en un momento histórico de celebración de la fiesta de Sukkot, justo para ratificar que Él es un Dios presente que acompaña a su pueblo en todo momento. Así que, a modo de resumen, podemos decir lo siguiente. En el mes de Tamuz, Elizabeth queda embarazada luego que había finalizado Zacarías su guardia conforme a la clase sacerdotal de Abías. Luego, en el mes de Tebet, María visita a Elizabeth y en ese mes queda ella embarazada del Espíritu Santo. Luego, 3 meses después, en el mes de Nisan, nace Juan el Bautista. Y 6 meses después, para completar un embarazo absolutamente normal, en el mes de Tishri, nace nuestro Redentor en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Por eso Él recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, continuemos con la consideración del segundo tópico que nos ocupa la atención en esta oportunidad, y me refiero a las implicaciones teológicas de Emmanuel. En el tópico anterior revisamos el aspecto histórico, hicimos una reconstrucción en la cual pudimos determinar que Jesús nació en un momento de la historia muy particular, cuando se estaba celebrando la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Es importante acotar que nosotros, los seguidores de Jesucristo, no celebramos las fiestas solemnes establecidas en Levítico capítulo 23. Y eso lo voy a explicar más adelante con más detalle. Lo que sí celebramos es el nacimiento del Mesías en el contexto de la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Habiendo hecho esta breve aclaratoria, entonces consideremos la primera implicación importantísima para nosotros, la cristiandad a nivel mundial. Y me refiero a que Dios es cercano a su pueblo. Es interesante que desde cuando Dios comenzó a tejer la historia de la redención a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los 3 les hizo la misma promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esta historia de la redención que Dios tejió a través de la historia, la encontramos resumida de acuerdo a la perspectiva de Mateo en el capítulo número 1, el verso 17, donde, haciendo un resumen de la genealogía de Jesús, dice que desde Abraham hasta David transcurrieron 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia transcurrieron 14 generaciones más.
Y desde la deportación de Babilonia hasta la encarnación de Dios en el Mesías, Emmanuel, transcurrieron también 14 generaciones. En el devenir de estos 3 bloques de 14 generaciones, Dios mostró ser un Dios cercano a su pueblo. De manera muy particular, en las primeras 14 generaciones que van desde Abraham hasta David, Dios mostró su compañía de una manera extraordinaria. A través del pacto que Dios hizo con Abraham, ya allí donde la circuncisión era el signo del pacto, la señal del pacto, allí Dios mostraba proximidad a ese pueblo naciente. Luego, cuando llega Jacob y sus 12 hijos a Egipto, allí muestra Dios su cercanía, habiendo hecho con anterioridad a través de ese plan macabro que llevaron a cabo los hermanos de José de venderlo a mercaderes para que lo llevaran a Egipto. Dios hizo la provisión necesaria para que cuando llegara el hambre que hubo en la tierra para aquel momento histórico, el pueblo de Dios, que en ese momento estaba representado por Jacob y 70 de su parentela, llegaran allí a Egipto y se preservara. Eso fue una manifestación de la cercanía de Dios. Pero pasaron 430 años, ellos cayeron en esclavitud, y cuando Dios levanta a Moisés para propiciar la libertad del pueblo judío de la cautividad egipcia, allí a través de Moisés Dios muestra su cercanía y llega un momento climático en este acercamiento cuando en el Sinaí Él les entrega el nuevo código de vida por el cual ellos tenían que regirse, y lo conocemos como la ley de Moisés. Pasaron 40 años divagando en el desierto, y justo durante esos 40 años Dios estuvo con el pueblo, como ya lo vimos en la escritura. Durante el día una columna de nube para protegerlos, y durante la noche una columna de fuego para alumbrarles, de tal manera que anduviesen de día y de noche por el desierto. Allí Dios fue muy cercano a su pueblo también. Cuando hubo la conquista, luego de la muerte de Moisés, y que ésta la encabezó Josué, Dios fue muy cercano al pueblo de Israel, liderado en este momento ahora por Josué. Durante la conquista, esto fue realmente una manifestación constantemente del poder de Dios, mostrando su cercanía al pueblo. Una vez que se llevó a cabo la conquista, Josué hizo la repartición de los territorios, muere Josué y se levantó una generación que no había conocido Josué, y comienza entonces el período de los jueces. Un ciclo de pecado se manifiesta constantemente, pero Dios rompe el ciclo de pecado al levantar un juez que liberta al pueblo de Israel que estaba en cautiverio o subyugado por alguna nación vecina a causa del pecado, y esto se repitió durante 15 veces consecutivas allí en ese periodo de los jueces, siendo Samuel el último juez, sacerdote y profeta de ese momento histórico. Luego, cuando comienza el periodo de la monarquía, Dios demuestra su cercanía también al pueblo de Israel de una manera extraordinaria. Si bien es cierto, el pueblo eligió un modelo de gobierno que no era el modelo establecido por Dios, como lo es el de la teocracia, ellos prefirieron la monarquía como las naciones vecinas. Sin embargo, Dios fue cercano a ellos y se montó en la cresta de esa ola, y finalmente establece a David después de Saúl como el ungido de Dios, como la persona que conduciría de una manera muy especial durante el Reino Unido al pueblo de Israel. Luego Salomón, su hijo. Luego vino
la división del reino posterior a la muerte de Salomón, y aún en ese periodo, después de la muerte de Salomón, en la división del reino, Dios fue cercano a ellos. Sin embargo, esa cercanía quizá fue un poco distinta, entre tanto que los llevó a juicio. El reino del norte en el 729 y luego el 722 quedó completamente disuelto por mano del imperio asirio. Y luego el reino del sur, Judá, mediante el imperio babilonio conducido por Nabucodonosor, fue llevado a cautiverio en Babilonia. Pero entonces, llegando a el cautiverio babilonio, donde se cumplieron 14 generaciones más desde David hasta el cautiverio babilonio, Dios muestra su cercanía una vez más al pueblo de Israel. Y allí envía palabra profética, y está Jeremías, y está Ezequiel, y está Daniel. Pero finalmente, al término de este cautiverio, 70 años después, desde el 606 hasta el 538 antes de Cristo, Dios mostró su cercanía, y luego vino Ciro para generar un movimiento de restauración, en este caso del templo, y un grupo regresó con Zorobabel y Josué para la reconstrucción del templo, y Dios mostró su cercanía allí, levantando a este emperador Ciro, que fue de alguna manera muy favorable con el pueblo de Dios. Esa cercanía que Dios mostró a través de Ciro se repitió a través de Darío, se repitió a través de Artajerjes III, quien fue el que dio la orden para que Nehemías regresara en el 447 para la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y a partir de allí comenzara la cuenta de las 70 semanas que Dios había mostrado a Daniel como un acercamiento más a su pueblo para brindar esperanza de libertad a través de la venida del Mesías, el cual vendría después del segundo bloque de semanas de 7 años cada uno. Recordemos que la visión de las 70 semanas que tuvo Daniel eran 70 semanas distribuidas en 3 grupos de semanas de 7 años. Un primer grupo de 7 semanas de 7 años, un segundo grupo de 62 semanas de 7 años, después de las cuales vendría precisamente el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y un tercer grupo que es la semana número 70. Pero cuando seguimos el recorrido histórico y vemos que desde la deportación a Babilonia hasta el nacimiento de Emmanuel en el 4 antes de Cristo, precisamente Dios se mantuvo muy cercano a su pueblo. Podemos decir que el pueblo judío bajo el imperio de los medopersas tuvieron un excelente desempeño. Ciro, Darío, Artajerjes fueron realmente muy, pero muy cercanos a ellos. Y esto fue simplemente la mano de Dios actuando a través de estos reyes. Luego, cuando llegaron al imperio greco-macedonio con Alejandro el Magno, también les fue bien en cierta medida. Recordemos que después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió en los 4 generales que él tenía. Y cuando estuvieron los judíos en Alejandría, Egipto, bajo Ptolomeo II, realmente fue un tiempo bueno. Recordemos que una de las manifestaciones formidables de la cercanía de Dios al pueblo durante este momento fue justo cuando se tradujo todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, aproximadamente en los años 300 antes de Jesucristo.
Así que durante todo este tiempo, que conocemos también con el nombre de el período intertestamentario, Dios fue cercano a ellos también. Cuando llega el momento de la encarnación, cuando nace Emmanuel, Dios con nosotros, allí vemos precisamente la más extraordinaria expresión de la cercanía de Dios al género humano y en especial a su pueblo. En este contexto, que podemos leerlo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 25, encontramos que la providencia de Dios al encarnarse en la persona de Jesús Emmanuel era para traer bienestar a el pueblo de Dios, para traer el perdón de los pecados específicamente. Así que el hecho de que Jesús naciera en el contexto de la fiesta de Sukkot nos indica de manera muy clara que Dios es un Dios cercano. Lo demostró a través de toda la historia de la redención que Él tejió en estos 3 grupos de 14 generaciones, desde Abraham hasta el nacimiento del Mesías, un total de 42 generaciones. Y en el hecho mismo de haber alcanzado el clímax de su cercanía cuando se encarnó en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es allí donde Él plasma de manera extraordinaria el hecho de acompañar a su pueblo, de acompañar a la humanidad. Y esto trae beneficios extraordinarios que posteriormente vamos a revisar con un poco más de detalle. Pero una segunda implicación que se desprende de Emmanuel, nacido en el contexto de la fiesta de Sukkot, para demostrar que Dios es un Dios cercano a su pueblo, es que Dios desea bendecir a su pueblo. Esa proximidad de Dios no es una proximidad contemplativa, es una proximidad para satisfacer necesidades. Y esto es algo formidable, es una de las implicaciones teológicas de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se recrea en bendecirnos. Su naturaleza es precisamente bendecirnos. Decía el salmista David en el Salmo 103, un salmo muy conocido por todos nosotros: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a relatar los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que hace justicia al agraviado. Mis queridos hermanos, la naturaleza de Dios es bendecir a su pueblo. Y el hecho de que Emmanuel, Dios con nosotros, tenga como implicación que Él es un Dios cercano, lo es para bendecirnos, lo es para traer a nuestra vida toda clase de bendición según sean nuestras necesidades. Y una tercera implicación de Emmanuel, Dios con nosotros, es que solo a través de la encarnación Dios podría ofrecer salvación al hombre. Ya hemos dicho que Dios tejió toda la historia de la redención, específicamente desde Génesis, el capítulo 3, el verso número 15, cuando en la distribución de consecuencias a causa de haber el hombre incurrido en pecado, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y allí se asoma ya la figura de la simiente, que posteriormente será elaborada de una manera magistral cuando Dios comienza a formar el pueblo de Israel a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa simiente no es otra que Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros.
Y cuando Dios tejió esa historia de la redención que ya les he resumido, llegó al clímax en la persona de Emmanuel. Y solo la encarnación podría traer salvación al ser humano. Emmanuel, que también es identificado por el apóstol Pablo como el segundo Adán, vino realmente a resarcir el desastre que había generado el primer Adán por incurrir en pecado. Por eso, Dios con nosotros es una expresión del amor de Dios para salvar al género humano del caos que generó el pecado, precisamente porque el primer Adán no dio con el resultado que Dios esperaba de él. Así que Emmanuel también implica desde el punto de vista teológico el único recurso que había en la historia de la redención para Dios poder otorgar el perdón al género humano. Pero aparte de esto, también tenemos otra implicación bien interesante. Tiene que ver con las fiestas solemnes que Dios mismo estableció en Levítico 23. Las fiestas solemnes formaban parte del código litúrgico que Dios había legislado a través de Moisés. Este código litúrgico apuntaba de manera profética al Señor Jesucristo, y así lo vemos con toda claridad en el tratado teológico a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Todo el código litúrgico apuntaba directamente de manera profética a Jesucristo. Y como nosotros somos cristianos y seguimos el Nuevo Testamento, en Lucas 24-27 encontramos una clave hermenéutica para leer la Biblia e interpretarla a la luz de la historia de la redención. Y es que Jesucristo es el centro de la ley, es el centro de los profetas y es el centro de los escritos del Antiguo Testamento. Y todo esto apuntaba de manera profética a Jesús. La razón por la que nosotros no cumplimos las leyes, las fiestas solemnes, en este caso particular, es porque ellas apuntaron de manera profética a Jesús. Y podemos ver, por ejemplo, que de las 7 fiestas solemnes, ya 6 hicieron match profético con el Señor Jesucristo. Jesús murió en el contexto de la Pascua. Jesús es el pan que descendió del cielo y satisface la necesidad de hambre espiritual del ser humano. Jesucristo es las primicias de la resurrección de los muertos. En el contexto de la fiesta de Pentecostés, Cristo cumplió la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan cuando lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús nació en el contexto de la fiesta de Sukkot. Solamente una fiesta falta por hacer match profético con Jesús, y es la fiesta de las trompetas. Y en esta fiesta, particularmente, yo creo que será el contexto cuando Jesús vendrá por segunda vez. Pero eso es harina de otro costal y no quiero invertir tiempo en esto porque es muy fascinante este tema. Lo cierto del caso es que las fiestas solemnes han hecho match profético con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué cumplir estas fiestas solemnes. Por eso aclaraba unos minutos atrás que nosotros sí celebramos el nacimiento de Jesús en el contexto de la fiesta de Sukkot, pero no celebramos la fiesta de Sukkot como tal, porque ya tenemos a Jesús, Dios con nosotros, y esto tiene beneficios extraordinarios que inmediatamente vamos a compartir. Finalmente, mis queridos hermanos,
Llegamos al tercer tópico de nuestra presentación en esta oportunidad y me refiero a los beneficios que representa Emmanuel para nosotros. Ya hemos visto la reconstrucción histórica para determinar el momento cuando Jesús nació durante el mes de Tishri en el contexto de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Luego vimos las implicaciones que representa Emmanuel para nosotros. Y ahora los beneficios. Y estos beneficios son formidables en realidad. Y vamos a hacer una revisión a la luz del Evangelio de Mateo. Solo que no tenemos el tiempo para poder discurrir en esto con detalle. Sin embargo, yo les sugiero que usted tome estos beneficios y a la vez tome el Evangelio según Mateo y pueda ver en el desarrollo del ministerio de Jesús cada uno de estos beneficios que plasma el evangelista Mateo en su composición literaria. Así que veamos cuáles son estos beneficios extraordinarios de Emmanuel para todos nosotros. En primer lugar, Emmanuel representa para nosotros compañía. Ya no estamos solos. Ahora Dios está con nosotros. Por eso su nombre Emmanuel. Y es el primer beneficio que se deriva de forma natural. Pero también Emmanuel representa para nosotros protección y defensa. En medio de la crisis que tenemos en el mundo entero actualmente, en América Latina, en Venezuela, y aparte de la crisis sanitaria a causa del COVID-19, también en Venezuela ya veníamos arrastrando una crisis política, social y económica, una crisis de inseguridad personal. Precisamente, Emmanuel nos brinda a todos nosotros, cualquiera sea el contexto en el que nosotros nos desenvolvamos, protección y defensa. Es un beneficio formidable. Por otro lado, Dios con nosotros representa provisión. En medio de esta crisis socioeconómica, indiscutiblemente, Dios con nosotros provee para cada una de nuestras necesidades. Él está siempre con nosotros y está en nosotros, y estoy seguro que Él no nos va a permitir pasar necesidad, porque si lo pasamos nosotros, Él también lo va a pasar. Así que Emmanuel representa provisión para todos y cada uno de sus hijos. Representa sanidad también Emmanuel. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro sanador. Y esta sanidad es tanto desde el punto de vista preventivo como terapéutico también. Emmanuel representa paz para nosotros. En medio de un mundo convulsionado en el que nosotros nos encontramos, donde el desasosiego está a la orden del día, la paz de nuestro Dios, esa compañía formidable que representa Emmanuel para nosotros, nos imparte su paz infinita. Emmanuel representa para nosotros el beneficio del perdón. Era necesario que Él mismo se hiciera hombre en la persona de Jesús para darnos el perdón de nuestros pecados. Emmanuel representa para nosotros libertad. Libertad del pecado, libertad de la enfermedad, libertad de las tinieblas, libertad aún de la misma muerte, porque nos ofrece resurrección para cuando Él venga por segunda vez. Emmanuel representa para nosotros salvación. Él es nuestro Salvador. Él tejió toda una historia de la redención formidable que llegó a su clímax en la encarnación de nuestro Señor, en su circuncisión, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en el derramamiento del Espíritu, y se culminará en el día de la redención, como lo dice la palabra del Señor, en su segunda venida. Emmanuel representa salvación para toda la humanidad, representa salvación para su iglesia, por la cual Él se entregó a sí mismo. Emmanuel significa seguridad para nosotros, seguridad en medio de tanta inseguridad en cualquier sentido en el que nosotros podamos imaginarnos, pero allí está Emmanuel para darnos seguridad. Emmanuel representa para nosotros ánimo, aliento en los momentos más difíciles, en los momentos más tortuosos. Emmanuel representa para nosotros fortaleza, consuelo, representa armonía, unidad para el pueblo de Dios.
representa auxilio y algo muy importante, identidad. Nos da identidad como hijos de Dios precisamente. Emmanuel representa para nosotros dirección, guía. Ya no estamos solos, como lo hemos dicho, y Él nos va a guiar en todo momento de nuestra vida. Emmanuel representa para nosotros un proceso constante de enseñanza y aprendizaje, ese proceso que nos envuelve a través de su palabra y donde Él nos instruye para formarnos cada vez más a la imagen misma de Emmanuel y alcanzar su estatura para ser hijos de Dios maduros, estables en la fe del cristianismo. Emmanuel representa para nosotros inspiración en la vida, representa éxito, orientación al logro y finalmente Emmanuel representa para nosotros transformación. Su presencia nos impregna de sí mismo y genera en nosotros cambios constantes hasta alcanzar, como ya lo he dicho, la estatura, la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, hemos hecho una revisión del tema de Emmanuel hoy desde la perspectiva histórica, desde las implicaciones y desde los beneficios que representa Emmanuel para nosotros. No tenemos todo el tiempo para desarrollar tantos tópicos que hemos presentado en esta ocasión. Sin embargo, allí está a la orden de nosotros Emmanuel. Simplemente a modo de cierre de esta presentación, podemos decir algunas conclusiones importantes. En primer lugar, Dios es un Dios de fechas, a través de las cuales Él tejió la historia de la redención. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, necesitamos comprender esta gran verdad. Dios es un Dios muy detallista, es un Dios muy programado, es un Dios de fechas, es un Dios que lleva estadísticas, es un Dios que milimétricamente ha tejido la historia de la redención. Y nuestro Dios nos llama la atención a nosotros a que como Iglesia de Jesucristo pongamos atención a las fechas que Él mismo ha establecido a través de la historia de la redención. Es importante que tú y yo como Iglesia de Jesús nos familiaricemos con el calendario hebreo, no para que nos convirtamos en seguidores de Jesucristo con una tendencia judía, no, sino porque este calendario, que fue el que estableció Dios, es por el cual nosotros debemos regirnos también y estar muy pendientes. Estas 7 fiestas solemnes que el Señor estableció, que 6 de ellas ya han hecho match profético con el Señor Jesucristo, nos indican la importancia de las fechas para Dios. Y falta una fiesta, la fiesta de Shofarim. Y yo estoy pero absolutamente convencido que esa fiesta de las trompetas será el escenario para cuando Jesucristo venga. No estoy diciendo fechas al respecto, no, por favor, no me malinterprete. Pero sí estoy diciendo que de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo enseña, cuando Él venga por segunda vez, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y levantará a todos sus escogidos. Primero, los que han muerto en Él serán resucitados y luego los que estemos vivos para ese momento histórico seremos arrebatados juntamente con Jesús. Nos vamos a encontrar con Él en el aire para estar para siempre con el Señor en una posición de reino. Y yo estoy convencido que esta fiesta de las trompetas va a ser el escenario para cuando Jesús venga por segunda vez. Así que pongámosle atención a las fechas del Señor, porque Él es un Dios muy detallado de fechas. Otra conclusión importante que debemos tener en cuenta es que Emmanuel nació en una fecha y en una época de suma importancia para la historia de la redención. Ya he hablado suficiente sobre esto, solamente lo puntualizo como una conclusión pertinente para todos nosotros. Y por último,
Emmanuel trajo consigo una serie de beneficios trascendentales para toda la humanidad y en especial para nosotros, el pueblo de Dios. Sé que esta conferencia es una conferencia contra cultura. Es una conferencia que a lo mejor nos puede causar cierta disonancia mental a muchos de nosotros. Sé que es una conferencia que a lo mejor hasta podrá generarnos algún malestar, porque hemos estado acostumbrados a una tradición católico-romana que heredamos en América Latina, y Venezuela no escapa de esta realidad. Y entonces, en una hora de presentación ya se nos va a desmantelar esto. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que decidir qué hacer con ella. O la recibimos con mansedumbre o la rechazamos. Pero medias tintas nuestro Dios no acepta. Mi sugerencia es que revises este tema, que lo medites y que asumas posteriormente una posición al respecto. Y es mi deseo que esa posición sea que celebres cada año el nacimiento de Emmanuel en el contexto de la fiesta de Sukkot. Recuerda, no celebramos las fiestas, pero sí celebramos el nacimiento de Emmanuel en medio de una fiesta que se llama Sukkot. Que los judíos sigan celebrando su fiesta, que ellos no creen que Jesús es el Mesías anunciado y esperado. Nosotros sí creemos que lo es, pero cuando vayamos a celebrar el nacimiento de Jesús, necesitamos estar pendiente cada año del tiempo de la celebración de la fiesta de Sukkot, porque en ese contexto nació Emmanuel, Dios con nosotros. La paz y la gracia de nuestro Dios sean contigo, con tu familia, y celebremos juntos a Emmanuel en esta fecha.